El suelo estaba manchado de sangre. Una gota, otra, otra más. Hasta formar un pequeño charco bajo el cuerpo de una mujer tendida, con el rostro cubierto por su propio cabello y un delantal que todavía llevaba el aroma a pan recién horneado. En una esquina de la sala, el millonario Leopoldo Echeverría temblaba. Su rostro, normalmente impasible, estaba pálido como el mármol de sus escaleras. El hombre que había firmado contratos por millones de dólares sin parpadear, apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo entero colapsaba frente a una verdad que no quería aceptar. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó con voz quebrada, pero nadie se movió. Sus 3 hijos, Vanessa, Julián y Rodrigo, permanecían quietos, paralizados, con los ojos fijos en la figura en el suelo. Ninguno lloraba, ninguno hablaba, solo observaban, con una mezcla de sorpresa, rabia y algo más difícil de descifrar. En el aire flotaba un silencio espeso. Solo se escuchaba el zumbido de los ventiladores del techo y el tic-tac lento de un viejo reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, como si contara los últimos segundos de algo que había llegado a su fin. «Esto no puede estar pasando», murmuró Leopoldo dando un paso hacia adelante. «No a ella, no así». Sus manos temblaban cuando se arrodilló junto al cuerpo de la mujer. Le apartó suavemente el cabello del rostro. Sus dedos tocaron una mejilla aún tibia. Marisol. Ese nombre sonó dentro de él como un grito, como una plegaria desesperada, como una deuda que no alcanzaría a pagar nunca, ni con todo el dinero del mundo. Pero, ¿qué había pasado exactamente? Las cámaras de seguridad habían sido desconectadas. El servicio, despedido ese mismo día. La mansión, normalmente llena de movimiento, había quedado vacía a propósito. Todo cuidadosamente planeado. ¿Por quién? Y entonces lo notó. El sobre que él mismo había redactado con sus propias manos, esa misma mañana, con un testamento diferente. Un testamento que ya no incluía a sus hijos, sino a ella, a Marisol. El sobre había desaparecido. No estaba en el cajón donde lo había dejado. No estaba en su escritorio. Y lo peor, ella tampoco lo tenía consigo. El documento más importante de su vida se había desvanecido junto con la única persona que le quedaba en este mundo. La única que no lo miró como un cajero automático. La única que, incluso siendo su empleada, lo trató con respeto, dignidad y ternura. Pero en esa casa eso era imperdonable. Lo que pasó esa tarde fue el resultado de años de odio, ambición y desprecio. De secretos acumulados en los pasillos de mármol, de mentiras vestidas con trajes de gala y sonrisas fingidas en cenas de lujo. Y ahora, el pasado había estallado como una bomba silenciosa, dejando a su paso un cadáver, una fortuna manchada y una familia que nunca lo fue. Leopoldo levantó la vista, miró a sus hijos como si los viera por primera vez y murmuró: «¿Qué han hecho?». Vanessa, la más joven, sonrió con cinismo. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer». Julián cruzó los brazos con el ceño fruncido. «Era una empleada, papá. ¿Qué esperabas que pasara si la convertías en la heredera?». Rodrigo se mantuvo en silencio. El mayor de todos, el más frío. Observaba al millonario como quien contempla un cuadro roto, como si el dolor de su padre le causara más curiosidad que compasión. Y entonces Leopoldo, en lugar de gritar, en lugar de maldecir, simplemente se desplomó de rodillas, con un gemido que no era de dolor físico, sino de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Marisol había llegado a esa casa sin nada, sin apellido, sin fortuna, sin aliados, solo con una maleta rota y el corazón limpio. ¿Y cómo terminó así? ¿Cómo una empleada doméstica, invisible durante años, se convirtió en el centro de una tragedia tan grande? Para entenderlo, hay que retroceder.
volver a los días en que ella cruzó por primera vez el portón de hierro de la mansión Echeverría, empujada por la necesidad, sin saber que aquel trabajo cambiaría su vida, o más bien, la destruiría lentamente, porque detrás de esas paredes blancas, decoradas con cuadros de artistas italianos y lámparas de cristal, se escondía una familia enferma de poder, una familia que usaba a las personas como objetos, que creía que la dignidad se podía comprar. Y entre ellos, Marisol era solo una sombra, hasta que un día dejó de serlo. A veces, las historias más trágicas no comienzan con gritos, ni con fuego, ni con sangre. Comienzan con silencios, con miradas que se clavan como cuchillos, con palabras no dichas y con la certeza de que uno no pertenece. Así empezó la historia de Marisol en la mansión Echeverría. Tenía apenas 20 años cuando llegó por primera vez frente al gigantesco portón de hierro de la propiedad. Vestía una blusa blanca desteñida, una falda azul a la rodilla y cargaba una maleta que apenas podía cerrar. Sus zapatos, rotos por los costados, no combinaban con la elegancia del barrio, ni con la perfección arquitectónica de aquella casa de mármol blanco, ventanales infinitos y jardines cortados al milímetro. Marisol venía de un pueblo pequeño, donde las casas eran de madera, las calles de tierra, y el futuro, para una joven pobre, era más una ilusión que una posibilidad real. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 9 años. Su padre desapareció después, tragado por las deudas y el alcohol. Desde entonces, vivía saltando de casa en casa, ayudando donde podía, sobreviviendo como muchas otras niñas humildes, limpiando, cocinando, cuidando niños ajenos. Un día, en la parada del bus, escuchó a 2 mujeres hablar de una familia rica que buscaba empleada para trabajos menores. Era en la ciudad. Ofrecían comida, techo y un pequeño sueldo. Para Marisol, aquello era un milagro disfrazado. No lo pensó 2 veces. Viajó más de 6 horas en un autobús desvencijado sin saber exactamente qué le esperaba, solo con la esperanza de empezar de nuevo. Cuando llegó a la mansión Echeverría, un hombre alto y delgado, de rostro severo, le abrió el portón. No se presentó, solo dijo: «Siga». Ese fue su primer contacto con Julián, el hijo mayor de la familia. Tenía poco más de 30 años, un ego del tamaño del edificio donde trabajaba y una mirada que parecía siempre evaluar si la persona frente a él valía la pena. Marisol, evidentemente, no pasaba su filtro. La llevó directamente a la cocina, donde una mujer con moño apretado y delantal gris la miró con desconfianza. «¿Tú eres la nueva?», preguntó sin dejar de fregar platos. Marisol asintió, sin atreverse a hablar. «Espero que sepas obedecer. Aquí las cosas se hacen como se dicen. No estamos para enseñarte». Fue así como comenzó su vida en aquella casa. No hubo contrato, ni presentación, ni palabras amables. Solo instrucciones, órdenes, silencios y desprecio. Los primeros días fueron brutales. Se despertaba antes de que saliera el sol y era la última en acostarse. Limpiaba baños, lavaba ropa, servía la mesa, y todo sin una palabra de agradecimiento. Vanessa, la hija menor, apenas tenía 17 años, pero hablaba a Marisol como si fuera basura. «No toques mis cosas. Si se rompe algo, lo pagas», le dijo el segundo día, lanzándole una caja de maquillaje que Marisol apenas había rozado al limpiar la cómoda. Rodrigo, el hijo del medio, no decía mucho, pero su forma de mirarla la hacía sentir invisible. Como si no existiera, como si fuera parte del mobiliario. Pero lo más difícil no era el trabajo, ni los gritos, ni las amenazas. Era la soledad. Nadie le hablaba con amabilidad, nadie preguntaba cómo estaba. Pasaba los días enteros en silencio, tragando lágrimas cuando podía, soñando con una vida diferente que, en realidad, nunca había conocido. El único que parecía notar su existencia, curiosamente, era el señor de la casa, don Leopoldo Echeverría.
Él bajaba poco, siempre encerrado en su oficina, en el segundo piso, rodeado de libros, papeles y fotografías antiguas. Se decía que estaba enfermo del corazón, que había tenido un infarto hacía poco y que por eso ya no iba a la oficina central de la empresa. Un día, Marisol subió para limpiar la biblioteca, como le habían ordenado. Pensaba que él no estaría, pero al abrir la puerta, lo vio ahí, sentado en un sillón de cuero, con una manta sobre las piernas y un vaso de agua a medio tomar sobre la mesa. ¿Eres tú la nueva?, preguntó sin levantar la voz. Marisol se asustó. Balbuceó un «sí, señor» y agachó la cabeza. «¿Cómo te llamas?» «Marisol». «Bonito nombre». Ella levantó la mirada, confundida. Era la primera vez que alguien en esa casa decía algo amable. Se sintió tan sorprendida que no supo qué decir. «¿Tienes familia?» «No, señor». Don Leopoldo la miró por unos segundos. Asintió levemente y volvió su vista al libro que tenía en las manos. «Entonces no tienes a quién rendirle cuentas más que a ti misma. Eso puede ser una maldición o una bendición». Desde ese día, cada vez que Marisol subía a limpiar, él le hacía una pregunta distinta. Al principio, ella respondía con monosílabos. Luego, con frases más largas, y sin darse cuenta, fue abriéndose. Le hablaba de su infancia, de su pueblo, de su madre. Él escuchaba en silencio, con los ojos entrecerrados, como si cada palabra le devolviera algo que había perdido hacía mucho. Poco a poco, la relación entre ellos cambió. Ya no era solo la empleada, era la única persona que lo escuchaba, que no le pedía dinero, ni títulos, ni favores, solo le ofrecía compañía. Y eso, en una casa como esa, valía más que cualquier joya. Los hijos de Leopoldo no tardaron en notarlo. Una tarde, mientras Marisol salía de la oficina con una bandeja vacía, Julián la interceptó en el pasillo. «¿Qué haces tú allá adentro tanto tiempo?», le preguntó con tono acusador. «Solo le llevo el té y limpio». «Ten cuidado, no te hagas ilusiones. Aquí no eres nada. ¿Entendiste?». Ella asintió, bajando la cabeza. Pero por dentro, algo se encendió. Un fuego silencioso, no por ambición ni por rebeldía, sino por dignidad. Los meses pasaron. Don Leopoldo comenzó a pedir que fuera Marisol quien le sirviera la comida, que ella organizara sus medicinas, que ella lo acompañara a sus citas médicas. Al principio, los hijos no dijeron nada. Luego empezaron las insinuaciones, las miradas incómodas, las bromas crueles en las cenas. «Parece que papá tiene nueva mascota», dijo Vanessa una noche, mirando a Marisol con desprecio. «Tal vez le dejemos la correa junto a la cama», añadió Julián, sin siquiera mirarla. Rodrigo sonrió, sin decir palabra. Marisol tragaba todo, en silencio, porque sabía que si respondía, si se defendía, la echarían. Y ella necesitaba ese trabajo. Pero lo que no sabía era que, en el corazón de don Leopoldo, ella ya era mucho más que una empleada. Una noche, mientras la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, Marisol fue llamada a la oficina del señor. Al llegar, lo encontró sentado, con un sobre marrón en la mano y lágrimas en los ojos. «He tomado una decisión, Marisol», le dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Y necesito que confíes en mí». Ella no entendía, pero asintió. Siempre lo hacía. «Tú has sido la única persona sincera conmigo en esta casa, la única que no se ha aprovechado, la única que, aún sin saberlo, me devolvió las ganas de vivir». Y entonces extendió el sobre hacia ella. «Aquí está mi nueva voluntad. Cuando llegue el momento, todo esto será tuyo». Marisol retrocedió, horrorizada. «No, señor, yo no puedo». «Sí puedes, y debes, porque si no lo haces tú, lo harán ellos. Y créeme, no dejarán nada en pie». Ese fue el inicio del fin. Desde ese día, Marisol se convirtió en el blanco de todo el odio acumulado de la familia. Pero aún no sabía cuánto dolor la esperaba,
Porque cuando el dinero entra en juego, la compasión desaparece, y el amor, ese que ella ni siquiera sabía que estaba despertando en el corazón del viejo millonario, se convierte en una amenaza. Pero el día en que todo explotó, aún estaba lejos. Por ahora, Marisol seguía caminando descalza por la mansión, sin saber que cada paso la acercaba más a su destino. Un destino que no eligió. Un destino que iba a marcar para siempre el nombre de los Echeverría. La mansión Echeverría parecía más grande cada día. Los pasillos, antes silenciosos, empezaron a llenarse de murmullos venenosos. Las paredes blancas, que alguna vez fueron símbolo de lujo, ahora escondían secretos que se arrastraban como sombras por cada rincón. Y en medio de ese escenario frío y perfectamente decorado, Marisol comenzó a sentirse en peligro. Ya no eran solo miradas o comentarios sarcásticos. Lo que antes era desprecio disfrazado se convirtió en una guerra abierta, silenciosa, pero brutal. Después del día en que don Leopoldo le entregó el sobre con su testamento, algo cambió. Marisol intentó devolverlo al menos 5 veces. Le suplicó que reconsiderara, que pensara en sus hijos, en su legado. Pero él no la escuchó. Ellos ya han tenido su oportunidad. Respondía con calma. Lo que estoy haciendo no es por capricho, es justicia. Ella no entendía. Nunca había querido nada, ni joyas, ni tierras, ni apellidos. Solo quería trabajar en paz, mandar un poco de dinero a una tía lejana que aún vivía en el pueblo y algún día ahorrar para tener su propio cuarto en un lugar modesto. Pero esa paz ya no existía. La primera humillación ocurrió una mañana de domingo. La familia entera estaba desayunando en el comedor principal. Era raro que coincidieran todos a la vez, pero ese día parecía haber una tensión especial en el ambiente. Marisol, como siempre, sirvió el café, el pan, los jugos. Todo iba en silencio, hasta que Vanessa, con su típico tono venenoso, dijo: «¿Y por qué no se sienta con nosotros, Marisol? Tal vez papá quiera que tome su lugar en la cabecera de la mesa». El comentario cayó como una bomba. Julián soltó una carcajada seca. Rodrigo simplemente la miró con una sonrisa torcida. Don Leopoldo frunció el ceño, pero no dijo nada. Marisol se quedó inmóvil, con la jarra de jugo en la mano, sin saber si huir o fingir que no escuchó. «¿Qué pasa? ¿Te crees de la familia ahora?», continuó Vanessa. «Porque si es así, avísanos. Así dejamos la plata y te damos también el apellido». «Basta», gruñó finalmente don Leopoldo. «Marisol no tiene que soportar esto». «¿Y nosotros sí?», intervino Julián con los ojos encendidos. «¿Tú sabes lo que estás haciendo, papá? Estás destruyendo esta familia por una empleada». «¿Familia?», replicó Leopoldo con una calma peligrosa. «¿Dónde ha estado esa familia todos estos años?». Marisol, sin decir una palabra, dejó la jarra en la mesa y salió de la habitación. Esa fue la última vez que sirvió el desayuno en presencia de todos. Después de eso, las cosas empeoraron. La ropa que dejaba secando desaparecía. Los utensilios que lavaba amanecían sucios de nuevo. Las cerraduras de la cocina cambiaron sin previo aviso. Durante 3 días no pudo entrar a preparar la comida para don Leopoldo. «Órdenes de la señora Vanessa», le dijo una de las nuevas mucamas traída por los hijos. «Usted ahora está solo para atender al señor». Nada más. Pero incluso eso intentaron quitarle. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, Rodrigo entró sin tocar la puerta. Cerró detrás de sí y la miró de arriba abajo. «¿Sabes lo que dicen por ahí, verdad?». Marisol lo miró sin entender. «Que no estás aquí solo por trabajo, que tú te acuestas con él». Sus palabras fueron como un látigo. Ella se puso de pie, temblando. «Eso no es verdad», exclamó, por primera vez alzando la voz. Rodrigo sonrió, pero no de alegría. Era una mueca oscura, cruel. «No importa si lo es o no, lo que importa es lo que la gente cree. Y créeme, ya lo creen». Se fue dejándola sola,
destrozada. Esa noche lloró como no lo hacía desde niña, no por el insulto, sino por el dolor de saber que su nombre, su dignidad, se convertía en moneda para el odio de una familia entera. Pero no todo eran lágrimas. A pesar de todo, en los momentos que pasaba con don Leopoldo, aún encontraba refugio. Él la trataba con ternura. Le preguntaba cosas simples, si había dormido bien, si necesitaba algo, si quería un libro. Le contaba anécdotas de su infancia, historias del negocio, y cada tanto la miraba con una nostalgia que ella no sabía cómo interpretar. Una noche, mientras él tomaba su infusión, le dijo: «¿Sabes, Marisol? A veces siento que si no fuera por ti, ya estaría muerto». Ella se conmovió. No sabía qué responder. Solo se quedó sentada a su lado, en silencio. «Me di cuenta tarde de muchas cosas», continuó él. «Tarde para ser un buen padre, tarde para ser un buen esposo, pero tal vez no sea tarde para ser un buen ser humano». Le tomó la mano, suavemente, no con deseo ni con lástima, con gratitud, con una necesidad profunda de aferrarse a algo que no se podía comprar. Y fue esa cercanía la que selló su destino. Una semana después, los hijos organizaron una reunión. Fue Julián quien encabezó la conversación. Rodrigo y Vanessa lo siguieron sin oponerse. «Papá está fuera de sí», dijo Julián. «No podemos permitir que esa mujer destruya lo que construyó toda su vida. No vamos a quedarnos mirando mientras entrega nuestra herencia a una desconocida». «¿Y qué propones?», preguntó Rodrigo, con su tono siempre calculador. «Lo que sea necesario». Vanessa cruzó los brazos. En sus ojos no había dudas. «Entonces, hagámoslo». El acoso se volvió sistemático. Intervenían los horarios de Marisol. Le asignaban tareas imposibles. La hacían repetir labores ya hechas. Criticaban cada mínimo error. En la cocina, una de las cocineras le arrojó un trapo sucio en la cara frente a las demás. «Eso es por creída. Aquí todas sabemos cuál es tu juego». Y cuando intentaba defenderse, le recordaban su lugar. «Eres una empleada, nada más. No olvides de dónde vienes». Una noche, Marisol se encerró en su cuarto, un pequeño cuartito en el sótano de la casa, y escribió una carta. No sabía para quién, tal vez para nadie, pero necesitaba soltar el dolor. «No sé por cuánto tiempo más voy a resistir. No sé si esto terminará bien. Yo nunca quise nada. Solo quería trabajar, ganarme la vida sin molestar a nadie. Pero parece que eso aquí es pecado. Me tratan como si fuera una ladrona, como si mi existencia molestara. Y lo que más duele es que empiezo a creerles. Empiezo a pensar que realmente no valgo nada. Pero entonces él me mira y me trata como nadie lo ha hecho. Y recuerdo que soy humana, que tengo alma, que no estoy sola». Guardó la carta bajo el colchón y se acostó, temblando. Pero la tormenta apenas comenzaba. Rodrigo empezó a seguirla. Un día la vio en el mercado, cuando salía a comprar fruta para el desayuno del señor. La esperó afuera, fingiendo casualidad. Le ofreció llevarle las bolsas. Ella rechazó con amabilidad. Él insistió. «Solo quiero hablar», dijo. «No todos en esta casa te odiamos». Ella lo miró con desconfianza. «Lo que estás haciendo no va a terminar bien. ¿Y tú crees que seguir fingiendo que no pasa nada sí terminará bien?». Ella no respondió. Una noche, Leopoldo le pidió que lo ayudara a organizar unos papeles. Abrió un cajón del escritorio y sacó el sobre marrón. «Este testamento cambiará todo», le dijo. «Pero necesito que lo guardes tú». Ella lo negó de inmediato. «No puedo. Si ellos lo descubren, me matan». «Entonces guárdalo en tu alma», susurró él. «Porque si algo me pasa, tú sabes la verdad». Y entonces, como una profecía maldita, el clima de la casa se volvió irrespirable. Las puertas comenzaron a cerrarse a su paso. Los empleados nuevos ya no la saludaban.
Alguien colocó clavos en sus zapatos. Su ropa desapareció de la lavandería. Una de las cocineras le arrojó agua hirviendo por accidente. Y el testamento desapareció por un día entero. Leopoldo entró en pánico. Marisol también. Lo encontraron dentro de un libro de medicina antigua. Alguien lo había escondido. Pero el mensaje era claro. Nadie estaba jugando. Una tarde, Vanessa la empujó en el pasillo. Marisol cayó al suelo con un golpe seco. ¿Te crees reina ahora? ¿Tú crees que porque papá está viejo puedes hacer lo que quieras? Marisol se levantó lentamente, respirando hondo. Sus ojos brillaban, pero no de miedo, de tristeza. Yo nunca he querido nada, solo que me dejen en paz. Eso no va a pasar, murmuró Vanessa. No mientras sigas aquí. Y entonces, en un acto que parecía inofensivo, pero lo cambiaría todo, Marisol decidió escribir su propia versión de los hechos. Una carta larga, detallada, donde explicaba cómo había llegado a esa casa, qué había vivido y qué estaba ocurriendo ahora. La guardó en un sobre, escribió la fecha y la escondió detrás de una tabla suelta bajo su cama, por si acaso, porque aunque no quería admitirlo, sabía que algo estaba por suceder. Y no sería bueno. Era de noche, pero en la mansión Echeverría no reinaba la calma. El aire estaba espeso. Los muebles crujían como si pudieran sentir lo que se avecinaba. En el jardín, los perros ladraban sin parar, y en el sótano, con la frente apoyada contra la pared, Marisol lloraba en silencio. Llevaba 3 días sin dormir bien. Las amenazas eran cada vez más directas. Le habían dejado una nota anónima en su cama, con letras recortadas de una revista. Si no te vas a arrepentir. Había perdido peso. Se le notaba en las mejillas, en los ojos apagados, en las manos temblorosas que ya no podían sostener una bandeja sin derramar algo. Su piel tenía moretones que no sabía explicar. Su alma tenía heridas que no sabía cerrar. Pero había algo más profundo que el miedo. La culpa. Culpa por haber aceptado aquel sobre. Culpa por no haberlo destruido. Culpa por querer quedarse cuando todo su cuerpo gritaba que huyera. Y sin embargo, no se fue. No por ambición, ni por testarudez. Se quedó porque sentía que si ella se iba, don Leopoldo quedaría completamente solo. Y él ya no tenía a nadie. Los hijos habían iniciado un nuevo plan. Le cambiaron al médico por uno que ellos mismos contrataban. Le retiraron algunos medicamentos por recomendación clínica. Le instalaron cámaras dentro del cuarto sin que él supiera. Querían mostrarlo como senil, desequilibrado, incapaz de tomar decisiones válidas. Todo para invalidar el Nuevo Testamento. Pero Leopoldo aún tenía lucidez, más de la que imaginaban. Sabía perfectamente lo que estaban haciendo. Y en silencio, comenzó a dejar pistas. Le dijo a Marisol dónde estaba escondida una copia del testamento. «Por si algo me pasa», susurró una noche. En la caja fuerte del baño, detrás del espejo. Ella no quería saber. No quería ese peso, pero lo escuchó. Una mañana, mientras limpiaba el despacho, encontró un sobre distinto. No era el testamento. Era una carpeta con documentos legales, facturas y fotos. Fotos que le helaron la sangre. En una de ellas aparecía Julián, el hijo mayor, reunido con un conocido criminal local, envueltos en una transacción de propiedades. En otra, Vanessa en una fiesta de dudosa reputación, con botellas, drogas y hombres armados. Rodrigo, en cambio, figuraba en los registros de una fundación falsa, por donde habían lavado más de $2 millones de la empresa familiar. Marisol no entendía de leyes, pero sí entendía de verdad. Y eso que tenía en sus manos era dinamita. Ese mismo día intentó hablar con don Leopoldo, pero lo encontró dopado. Apenas podía hablar. Habían subido su dosis de medicamentos. Demasiado. A propósito, Marisol llamó al médico de confianza del señor.
el que había sido reemplazado. Él fue en secreto. Le hizo análisis rápidos, confirmó lo que temía. Lo están intoxicando lentamente, le dijo. No es letal, pero si sigue así, no va a resistir. Marisol sintió que el mundo se le caía encima. ¿Qué puedo hacer? ¿Sacar al señor de aquí? ¿O hacer pública la verdad? Si hago eso, me van a culpar a mí, dijo ella. Ellos tienen todo el poder. Entonces guarda evidencia y protégete. Fue así como Marisol comenzó a preparar su pequeño plan de emergencia. Con ayuda del médico, tomó muestras, anotó horarios, guardó copias de los documentos y escondió una grabadora debajo de la cama de Leopoldo. Cada palabra contaba, pero no contaba con que los hijos estaban un paso adelante. El viernes por la noche, mientras ella dormía, alguien entró en su cuarto. Despertó con una mano cubriéndole la boca y una voz en el oído. Te advertimos. No pudo ver el rostro. Solo sintió el golpe en el estómago. Un puñetazo seco. Luego, el dolor. Un ardor en el costado. Algo afilado. Despertó en el suelo, ensangrentada, con la maleta abierta y sus cosas destrozadas. La carta que había escrito semanas atrás había desaparecido. Se arrastró hasta la puerta. Nadie la ayudó, nadie la escuchó, nadie quiso ver. Pasó 2 días en cama, sin moverse, sin hablar, solo con lágrimas cayendo sin control. Sentía que ya no podía más, que tal vez habían ganado, que había llegado su fin. Pero entonces ocurrió algo. Don Leopoldo entró tambaleando a su cuarto, solo, sin ayuda. Se arrodilló junto a su cama con gran esfuerzo y le tomó la mano. Perdóname, hija, era la primera vez que la llamaba así, por no protegerte, por permitir que se convirtieran en lo que son, por darte todo el peso de una guerra que no te pertenece. Ella quiso hablar, pero no pudo. Apenas apretó su mano. No puedo cambiar lo que fueron mis errores, pero aún puedo dejar algo limpio, algo justo. Entonces sacó otro sobre. Esta es una segunda copia, escrita a mano, firmada, sellada. Si mañana me pasa algo, tú sabrás qué hacer. Marisol lloró en silencio, no por el testamento, por la humanidad que aún quedaba en ese hombre roto, y por el cariño verdadero que había nacido entre ellos. El lunes amaneció con una calma falsa. Rodrigo llegó con un notario. Julián trajo a un psiquiatra. Vanessa, un juez amigo de la familia. Todos decían que era para verificar el estado mental de su padre. Pero era otra cosa. Querían declararlo incapaz legalmente. Y fue ahí, frente a todos, que don Leopoldo alzó la voz por última vez con fuerza real. Ustedes son los enfermos, no yo. Ella es más hija para mí que ustedes. Marisol entró a la sala justo en ese momento, temblando, con el sobre en la mano. Y entonces, algo ocurrió. Un grito, un empujón, el cuerpo de ella cayendo al suelo, un charco de sangre, y el silencio más oscuro que esa casa había conocido. Apenas minutos después, don Leopoldo se desmoronó, no por un infarto ni por una enfermedad, sino por el alma, porque la única persona que había amado de verdad estaba ahí, inmóvil, y el sobre, el Nuevo Testamento, ya no estaba. Lo que pasó después sería contado en los noticieros, distorsionado por los medios, cubierto por abogados. Pero lo que realmente ocurrió estaba en la mirada de un hombre que lo tuvo todo y que, por no actuar antes, lo perdió todo. Y lo que nadie sabía es que Marisol aún tenía algo más que decir, porque el alma no muere cuando el cuerpo cae. Y las verdades, cuando son puras, encuentran siempre su forma de salir a la luz. El sonido de una sirena rompió la calma artificial de la mañana siguiente. A las 7:43 a.m., una ambulancia ingresó por el portón de la mansión Echeverría. Minutos después, llegaron 2 patrullas, discretas, sin luces encendidas. Nadie de los medios estaba presente aún. Nadie había llamado a la prensa. Todo se estaba manejando con una delicadeza sospechosa.
Marisol fue encontrada aún con signos vitales débiles, apenas perceptibles. Su cuerpo golpeado y ensangrentado fue trasladado de inmediato al Hospital General, donde ingresó en estado crítico. La noticia, sin embargo, no tardó en filtrarse. Una empleada doméstica había sido brutalmente atacada dentro de la casa de una de las familias más poderosas del país. Pero los primeros informes, manipulados por abogados contratados de urgencia, hablaban de intento de suicidio. Don Leopoldo fue llevado al mismo hospital, por decisión propia. Insistió en permanecer cerca de ella, aunque lo mantuvieron en un área privada. Estaba pálido, debilitado, pero lúcido. Sabía que estaba a punto de morir. Lo sentía en sus huesos. Pero antes, necesitaba ver que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, en la mansión, el caos tomaba forma. Vanessa lloraba frente a las cámaras de seguridad que ya no funcionaban. Julián hablaba por teléfono con su abogado, tratando de coordinar una narrativa creíble. Rodrigo caminaba en círculos, sin decir una palabra. Sabían que algo se había salido de control, y temían que fuera irreversible. Lo que no sabían era que Marisol había dejado algo más. En el hospital, los médicos hacían lo posible por estabilizarla. Tenía fracturas en 2 costillas, una contusión cerebral leve, heridas superficiales en el abdomen y una profunda en el costado derecho. Pero sobrevivió. Contra todo pronóstico, resistió. Cuando abrió los ojos, 2 días después, don Leopoldo estaba ahí, en una silla de ruedas, con una sonrisa apagada pero real. «Hija», susurró con la voz quebrada. Ella no respondió, solo extendió su mano. Él la tomó con fuerza, y entonces, con la poca energía que le quedaba, le dijo: «Perdón, pero ya no estás sola», y murió esa misma tarde. Su muerte causó un terremoto mediático. La familia Echeverría publicó un comunicado oficial. «Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento del empresario y filántropo Leopoldo Echeverría, ocurrido el pasado miércoles. Su legado empresarial y humano quedará en la memoria de todos los que lo conocieron». Pero no mencionaron a Marisol. No mencionaron el testamento. No mencionaron el escándalo. Pensaron que podían sepultarlo todo. Lo que no sabían era que una copia firmada a mano del testamento original había sido enviada semanas antes por don Leopoldo a su antiguo abogado de confianza con instrucciones precisas. Solo debía abrirse en caso de fallecimiento. Y cuando el documento fue finalmente revelado, el país entero quedó mudo. Marisol no solo era la heredera de parte de la fortuna, era la principal beneficiaria. El 75% de todos los activos personales de Leopoldo, propiedades, inversiones, cuentas, arte, bienes líquidos y muebles, pasaban a su nombre. El resto, destinado a una fundación benéfica para mujeres maltratadas. Los hijos quedaban completamente fuera. El abogado, firme, lo confirmó frente a las cámaras. Este documento es legal, legítimo y válido. Fue firmado, fechado y verificado por un notario independiente. El señor Echeverría tomó esta decisión con plena conciencia de lo que hacía. Los medios estallaron. Empleada hereda millones, del sótano al trono, el último acto de justicia del magnate. Los titulares inundaban las redes, pero el foco no estaba en el dinero. Estaba en la historia de abuso, injusticia y redención. Pero la revelación del testamento no fue lo único que sacudió a los Echeverría. Una grabación filtrada a los medios mostraba a Vanessa y Julián discutiendo violentamente en el pasillo del ala este de la mansión. «Te dije que no la tocaras», gritaba Vanessa. «Ahora esto se nos fue de las manos». «No había otra forma», replicaba Julián. «Si papá firmaba eso, íbamos a terminar en la calle. Pues ahora vamos a terminar en prisión, imbécil». El audio fue enviado desde un número desconocido. Más tarde se supo que provenía de una grabadora escondida, activada por voz, la misma que don Leopoldo había mandado instalar bajo su cama. Las autoridades abrieron una investigación. Se descubrieron cámaras ocultas, manipulaciones de medicamentos, coacción de personal médico.
y una red de mentiras construida durante meses. Julián fue arrestado por intento de homicidio y asociación ilícita. Rodrigo por fraude fiscal y lavado de dinero. Vanessa fue procesada por complicidad y encubrimiento. Y Marisol fue declarada inocente de todo. La primera vez que Marisol volvió a la mansión fue semanas después del funeral, no como empleada, no como víctima, sino como legítima heredera. Entró caminando lentamente, aún con bastón, acompañada por el abogado. Se detuvo frente al portón. Respiró profundo. Recordó quién era cuando cruzó esa puerta por primera vez. Y luego, siguió caminando. No tomó posesión inmediata. De hecho, se negó a vivir allí. Decidió convertir la mansión en un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Mantuvo intacto el despacho de don Leopoldo, conservó su biblioteca e instaló una placa de bronce en la entrada. Aquí vivió una vez un hombre que lo perdió todo, hasta que eligió amar de verdad. Los meses siguientes fueron difíciles. La prensa no la dejaba en paz. La llamaban desde programas, revistas, editoriales. Querían entrevistas, documentales, contratos de cine. Ella rechazó todo. No quería fama, no quería venganza, solo quería paz. Con parte del dinero, ayudó a construir una clínica en su pueblo natal. Donó becas para jóvenes sin recursos. Fundó una organización que apoyaba a mujeres trabajadoras, ofreciendo vivienda y asesoría legal gratuita. Nunca se consideró rica, solo libre. Una tarde, sentada frente al jardín de la antigua mansión, rodeada de flores y de mujeres que reían con sus hijos, alguien le preguntó: ¿volverías atrás, Marisol? ¿Harías algo diferente? Ella pensó por un momento. Luego sonrió con ternura. Tal vez solo habría cuidado de no creer que el silencio protege, porque a veces el silencio también mata. Y volvió la mirada al cielo. Sabía que él la veía y que, de algún modo, todo había valido la pena. La antigua mansión Echeverría ya no era lo que solía ser. El mármol aún brillaba, las fuentes seguían brotando agua clara y los vitrales filtraban la luz de la mañana como si el tiempo se hubiera detenido. Pero había algo que había cambiado para siempre: el aire. Ahora, las risas de niños jugaban con el viento en los jardines, los pasillos olían a pan recién horneado y a café, y las paredes, antes mudas, parecían haber recuperado la voz, gracias a los pasos firmes y suaves de mujeres que ya no caminaban con miedo. El lugar, que alguna vez fue símbolo de poder, se había convertido en refugio, un refugio para todas las que, como Marisol, habían sido invisibles, desechadas, lastimadas, y aún así seguían vivas. Ella ya no vivía allí, visitaba de vez en cuando, en silencio, sin anuncio, sin cámaras, sin séquito. Pasaba por las habitaciones, observaba desde lejos, dejaba libros en las estanterías, pañuelos en los cajones y cartas, muchas cartas, algunas escritas por ella, otras por mujeres que habían pasado por el refugio y querían dejar algo para las siguientes. Una de esas cartas decía: no sabías que tu vida iba a doler tanto, pero tampoco sabías que ibas a resistir tanto. Esta casa ahora te abraza. No estás sola. Marisol no necesitaba leer esas palabras para entender. Las llevaba escritas en la piel, en los huesos, en la mirada. Cada vez que una nueva mujer llegaba con la ropa rasgada, los ojos cansados y la voz apagada, ella la reconocía, porque ya había sido todas ellas. Vivía ahora en una casa sencilla, en un barrio sin lujos. No tenía guardaespaldas ni autos de lujo. Tenía plantas, libros, una radio antigua y el retrato de su madre en la mesa del comedor. Había aprendido a vivir sin miedo, aunque las cicatrices le recordaban todos los días que el pasado nunca desaparece del todo. Había días en que despertaba temblando, con el eco de aquella noche aún palpitando en su pecho. Otros, se despertaba en paz y preparaba café mientras silbaba alguna melodía de su infancia.
No volvió a trabajar como empleada doméstica, no porque se sintiera por encima de eso, sino porque entendía que su historia ahora era parte de algo mayor. Dedicaba sus días a visitar centros de ayuda, a diseñar proyectos para mujeres en riesgo, a capacitar a otras que, como ella, nunca habían terminado la escuela. Había mandado construir una pequeña biblioteca pública en el pueblo donde nació. La nombró Esperanza de mi madre. Cada niño que entraba allí recibía un libro y un cuaderno con la dedicatoria: que nunca nadie te convenza de que no vales. Una mañana, recibió una carta manuscrita sin remitente. La abrió con calma, mientras bebía su infusión frente a la ventana. El papel decía: ahora entiendo por qué papá te eligió a ti. Él nunca pudo decirnos lo que sentía, pero contigo lo hizo. Perdiste tanto y aún así ganaste. No me odies. Yo también fui víctima de mi ambición. Vanessa. Marisol la dobló cuidadosamente y la guardó en una caja junto a otras cartas de los hijos Echeverría. Rodrigo, desde la cárcel, le había escrito pidiéndole perdón. Julián también lo había intentado, pero de forma arrogante, justificando sus actos. Ella no respondió a ninguno. No por rencor, sino porque entendía que el perdón no siempre exige reconciliación. A veces, solo exige silencio. Con el tiempo, su historia se volvió leyenda. Niña pobre, empleada doméstica, mujer herida, heredera, fundadora, refugio. Pero Marisol no quería ser símbolo. No buscaba aplausos. Solo quería que ninguna otra mujer creyera que su vida no importaba. En una entrevista muy rara que concedió a una joven periodista, su única entrevista en años, le preguntaron: ¿qué fue lo más difícil de todo lo que viviste? Ella pensó largo rato. Luego dijo: creer que no tenía derecho a existir, que solo estaba aquí para servir a otros. Me tomó años entender que también tenía una voz, un alma, un valor. ¿Y lo más hermoso? Marisol sonrió, como si volviera a ver un recuerdo querido. El día que abracé a una niña que llegaba al refugio, temblando, y ella me preguntó: ¿tú también fuiste como yo? Se detuvo, tragó saliva y añadió: ese día entendí que mi dolor no había sido en vano. Al cumplir 40 años, Marisol organizó una cena modesta en la Casa Refugio. No invitó políticos, ni empresarios, ni periodistas. Solo mujeres. Mujeres que habían pasado por el infierno y habían vuelto a levantarse. Mujeres que llevaban su historia en los ojos. Mujeres que no tenían apellidos de renombre, pero sí cicatrices sagradas. Entre ellas, una joven llamada Elena se levantó para hablar. Yo vine aquí con 19 años. Estaba embarazada, me habían golpeado, y no sabía leer ni escribir. Marisol me enseñó las dos cosas. Hoy mi hija está becada. Yo trabajo en un taller de costura, y cada noche leo cuentos en voz alta. Si hoy estoy viva, es gracias a ti. Las demás aplaudieron. Marisol lloró, no por orgullo, sino por gratitud. Sabía que había cumplido su propósito. Algunos años después, una periodista publicó un libro, El silencio que valía oro, la historia real de Marisol. Fue traducido a 7 idiomas. Se convirtió en referencia para instituciones de derechos humanos. Y aunque Marisol jamás cobró por ello, los derechos de autor fueron donados íntegramente a los refugios de mujeres que ella seguía apoyando. No todos creían que la historia fuera cierta. Algunos decían que estaba exagerada, que ningún millonario cedería así su fortuna, que nadie tan pobre podría tener tanta dignidad. Pero los que conocieron a Marisol sabían la verdad, y esa verdad vivía en cada mujer que, gracias a ella, pudo recomenzar. Una tarde cualquiera, ya entrada en años, Marisol caminaba por un sendero del jardín del refugio. Se detuvo frente a un banco de madera con una placa. Aquí sentó por primera vez a alguien que no se sentía parte. Aquí comenzó a cambiar todo. Se sentó, con el sol acariciándole la cara, cerró los ojos y respiró. Lo que había comenzado como una vida de silencio, terminó siendo un legado de voz. Una voz firme, tranquila, invencible. Porque a veces,
La historia más poderosa no es la del que conquista el mundo, sino la del que, tras ser pisoteado por él, decide no volverse como el mundo. Y aún rota, cansada y sin recursos, transforma su ardor en luz para otros. Ese fue el legado de Marisol. Y no hubo fortuna en el mundo que pudiera comprárselo.